Muchísimas gracias por la presentación. Y para mí es un gran honor estar acá en esta academia. Además de honor, es algo muy grato porque tengo mucho cariño por España y por mis colaboradores y amigos españoles. Bueno, o sea, creo que la mayoría de todos nosotros alguna vez vio la ecuación del calor, un proceso estocástico, sin que hablar del movimiento browniano, que son los clásicos de la teoría de procesos difusivos, que son los que nos dan una idea de qué es un proceso difusivo. Pero lo que quiero, de alguna manera, mostrar hoy es que esos procesos están muchas veces implícitos, o sea, esa idea de difusión está muchas veces implícitos en una manera más oculta, en geometrías más complejas, en situaciones más inusuales. Como digo acá, hay distintos fenómenos en dinámica de fluidos, en ingeniería financiera, en dinámica de poblaciones, que tienen de alguna manera escondida la idea de difusión, que hace que regulariza los procesos y que los estabiliza. O sea, en general, los procesos de difusión tienen esa propiedad de que uno comienza con una distribución muy irregular, muy oscilatoria, inmediatamente todo se regulariza, los picos altos caen, y en los casos lineales eso se puede ver porque uno puede hacer teoría de Fourier, soluciones fundamentales, etc. Entonces, por ejemplo, la ecuación del calor tiene como solución fundamental la gaussiana, y entonces cuando uno quiere reconstruir una solución de la ecuación del calor, todo lo que tiene que hacer es convolucionar el dato inicial con la gaussiana y ve inmediatamente que un dato que puede ser muy discontinuo se hace inmediatamente muy regular, el máximo decrece, el mínimo se achata, o sea que lo puede ver directamente en la teoría no lineal de la existencia de soluciones especiales. Entonces, entonces lo primero que quiero tratar de demostrar es o que definir de alguna manera es que el proceso de difusión es un proceso donde uno está considerando una variable, que puede ser una densidad de partículas, una temperatura, un fluido, y que tiende a revertir a lo que lo rodea. Por ejemplo, la ecuación del calor, que es esta que está acá, es UT igual al operador de Laplace. Y cuando yo vi hace muchísimos años el operador de Laplace por primera vez, no tenía la menor idea por qué era tan importante esta combinación de derivadas, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer esa combinación era especial? En realidad lo que pasa es que el operador de Laplace es un promedio, y uno lo puede ver de la siguiente manera, o sea, si uno quiere calcular el laplaciano de la función u en el punto x, ¿no es cierto?, lo puede hacer de la siguiente manera, puede tomar, o sea, yo soy u de x y me comparo con los puntos cercanos, o sea, con u de x más y, lo promedio en una pequeña bola de radio r, acá separé la potencia en r a la menos n, porque r a la menos n con este término es un promedio, y después divido por r cuadrado para recuperar las derivadas segundas, ¿cierto? Eso es fácil de ver, uno hace una fórmula de Taylor, y entonces le queda el gradiente es impar, o sea que la integral es 0, las derivadas mixtas son impares, son 0, y lo único que queda son las derivadas puras. Pero si uno define el laplaciano de esta manera, se da cuenta que es un operador que es independiente, independiente de rotación, o sea, independiente del sistema de coordenadas. Y lo que es más importante es lo que estaba diciendo, que básicamente lo que hace el laplaciano es eso, y es lo que va a ser un poco el tema de mi charla, es esa idea de que yo estoy en este punto, me comparo con lo que me rodea, ¿no es cierto? Y entonces la ecuación del calor
dice lo siguiente, la ecuación del calor dice, yo me comparo con lo que me rodea. Si lo que me rodea es mayor que yo, o sea, si el laplaciano es positivo, entonces yo trato de crecer, o sea, la derivada en tiempo es positiva. Si lo que me rodea es menor que yo decrezco, o sea que yo estoy tratando de revertir, o sea, de ocultarme, de revertir a lo que me rodea en mi medio. Y esa es un poco la idea que quiero demostrar, que es que aparecen en distintos problemas en forma implícita y tiene esa virtud de crear regularidad. Si en vez de tomar una bolita de radio R, uno toma un elipsoide, ¿no es cierto? O sea, entonces está pesando en distinta forma las distintas direcciones, obtienen lo que es una ecuación de segundo orden elíptica, ¿no es cierto? O sea, acá en vez de tenerla, en vez que los A sub i j sean la matriz identidad, en general es la matriz de los momentos segundos del elipsoide, ¿cierto? Y entonces, si el elipsoide tiene el mismo volumen que la bolita, el determinante de la matriz es 1, porque tiene que ver con el volumen, y es una matriz positiva, porque los momentos puros son positivos. O sea, esto es lo que acaba de decir, de que esta es esta propiedad que quiero de alguna manera discutir. ¿Okay? Como les dije al principio, en el caso de la ecuación del calor, el laplaciano, etc., uno puede, como son operadores lineales, puede usar descomposición en autovalores y autofunciones o soluciones fundamentales, una serie de métodos de la teoría de Fourier que de alguna manera ponen muy claro en evidencia lo que está pasando, esta idea. Antes de pasar a la teoría no lineal, más cerca del final de la conferencia, pienso discutir un poquitito los procesos no lineales no locales, ¿cierto? Un proceso no local es en el caso en que yo tengo más información, ¿no? O sea, las ecuaciones derivadas parciales, las ecuaciones de segundo orden, se crearon por los científicos franceses, probablemente de la época de Napoleón, con la idea de que para describir un modelo de elasticidad, un modelo del continuo, cada partícula simplemente sabía lo que pasaba en su entorno infinitesimal, ¿no? Y por eso son las ecuaciones derivadas parciales. Pero más y más se están considerando fenómenos donde, de alguna manera, porque un proceso estocástico es discontinuo o porque una población tiene capacidad de información a larga distancia, donde este proceso como de difusión ocurre a una distancia. Es decir, si yo puedo saber, si yo quiero mudarme de un punto donde hay más densidad de población porque no me gusta y quiero decidir cómo hacerlo, no me fijo en las 4 casas alrededor mío, trato de usar información de todo mi entorno. Y esto es lo que hace este operador, ¿no es cierto? O sea, yo estoy ahora en el punto X, me comparo con la posición y tengo una forma de evaluar cuán importante es lo que pasa en Y con lo que pasa en X, ¿no es cierto? O sea, comparo la discrepancia entre mi densidad y la densidad en el punto Y, le asigno una especie de valor para mí, y entonces ahora integro, de alguna manera, peso lo que pasa a todas distancias, ¿no es cierto? Este es un operador integral, pero de nuevo acá está presente esa idea de compararse con lo que lo rodea y tratar de volver, o sea, de promediarse de acuerdo a esta información. O sea, la ecuación del calor no local, en ese caso, sería U sub t igual a esta cantidad. O sea, si esta cantidad es positiva, yo trato de revertir a la media de alguna manera. Entonces, déjenme decir un par de palabras acerca de qué tipo de núcleos uno quiere poner acá, núcleo K de X. Entonces, los núcleos de alguna manera perfectos, ¿no es cierto? Así como el laplaciano es la ecuación perfecta de segundo orden, tiene todas las probabilidades propiedades que uno quiere, invariante por traslaciones, invariante por dilataciones, lineal, etc. Entonces, los operadores perfectos de fraccionarios son lo que se llaman
laplacianos fraccionarios en probabilidad stable process, procesos estables, ¿no es cierto? Que consisten en usar como núcleo K de xi simplemente una potencia de la distancia, ¿no? O sea, y ahí sería x menos y, que es la distancia entre x e y. Entonces ya quiero recordar que, digamos, convolucionar ¿cuál es el efecto de convolucionar con una potencia de la distancia? Si uno convoluciona una función en un espacio funcional cualquiera con una función integrable, entonces el resultado es igual o incluso un poco mejor, porque está promediando, pero es de acuerdo, de alguna manera, del mismo orden, ¿no? En el caso de potencias de la distancia, no hay nunca una función integrable, porque es o diverge en infinito o cero, pero lo más cercano posible a una función integrable es i a la menos n, ¿no? que está en el borde de integrabilidad en cero y en infinito. Si uno convoluciona con una i a la menos n más una parte positiva, entonces mejora la función en un orden 2s de diferenciación. Para el caso del laplaciano, en que s es igual a 1, esta es la solución fundamental del laplaciano, y convolucionar con la solución fundamental del laplaciano da una función que tiene dos derivadas iguales a la función original, en los espacios funcionales que uno elige. Entonces, de alguna manera, filosóficamente, convolucionar con algo que es menos n más 2s mejora 2s veces, que puede ser una cantidad fraccionaria, la diferenciabilidad de la función. Y mientras que si convoluciona con menos 2s, rebaja la diferenciabilidad de la función. O sea que uno de los núcleos más interesantes para convolucionar, ¿no es cierto? Si uno quiere, en una ecuación diferencial, uno quiere decir, si el lado derecho es de esta, si el dato es de esta calidad, yo quiero encontrar algo mejor, ¿no? O sea, si el laplaciano de u es acotado, yo quiero demostrar que u es 2 veces mejor que acotado, o LP o lo que sea. Entonces, para que la ecuación sea realmente una ecuación fraccional diferencial, la potencia que tenemos que poner acá es negativa. Si acá ponemos 2s positivo, estoy mejorando, pero yo quiero decir que algo peor es lo que me han prescripto, y por lo tanto estoy mejor. O sea que en general uno convoluciona con núcleos. Estos son los núcleos que uno usa para hacer difusión fraccionaria, que tienen menos n y algo todavía negativo. O sea que esta es la ecuación del calor fraccionaria típica. Ok, tanto el laplaciano como las ecuaciones fraccionarias aparecen ocultos o como un pedazo de muchas veces de ecuaciones más complejas. Por ejemplo, en dinámica de fluidos, la ecuación de Navier-Stokes, ¿no es cierto?, tiene el laplaciano de la velocidad, y el laplaciano de la velocidad está ahí porque la idea es que como el fluido es viscoso, si yo soy una partícula que trato de acelerarme y las partículas que me rodean van a distancia menor, entonces me van a frenar. O sea que es esa idea que antes decía de difusión, aparece como la idea de viscosidad en los fluidos viscosos, esa idea de que aparece el laplaciano o una ecuación, un término de difusión en los fluidos viscosos, porque las partículas se entrelazan y entonces frenan la posibilidad de que una se escape. De hecho, la dificultad de la ecuación de Navier-Stokes es la competencia entre este proceso que frena las partículas y promete regularidad contra la presión que tiene, de alguna manera es un término que es de transporte, que es el que trata de acelerar la partícula. Lo mismo en elasticidad, aparece el laplaciano en probabilidad, ¿no es cierto?, en la expectation, no sé cómo terminó eso escrito ahí. Expectation, esos correctores que de golpe agarran y corrigen, no sé por qué, pero en probabilidad aparece cuando uno tiene un stock que asume que el precio del stock, el valor del stock se mueve aleatoriamente y uno te calcula
la expectativa, en teoría de materiales, en elasticidad, en membranas permeables, ¿no es cierto?, para estudiar la permeabilidad. En general, en membranas permeables aparece el laplaciano fraccionario, en ecuaciones la quasi-geostrophic equation que describe el flujo de calor en el océano respecto a la temperatura, influenciado por la temperatura del agua y la temperatura del aire, aparece en fraccionarios, laplacianos fraccionarios, aparece en muchos contextos, aparece esta idea. Entonces, lo que quiero hacer ahora es discutir algunos ejemplos, o sea, algunas situaciones donde la idea de difusión está bastante más oculta, ¿no? El más no tan oculto, digamos, es la teoría de superficies mínimas y movimiento por curvatura media. Y después, en los problemas de frontera libre, el proceso de difusión está mucho más oculto porque requiere cierta interacción entre la superficie de transición y el bulk material. Y después al final voy a discutir un poquitito unos problemas que estuvimos mirando recientemente que tienen que ver con el poro, que es un ejemplo no local de difusión no lineal. Okay. Entonces ahora lo que voy a discutir en los próximos 10 minutos aproximadamente es la teoría que hizo Di Giorgi para resolver el problema de Hilbert. El problema de Hilbert decía lo siguiente: uno tiene una función de cálculo de variaciones y quiere demostrar que las soluciones de las ecuaciones del cálculo de variaciones son regulares, o sea, uno minimiza una energía no lineal y quiere demostrar que la solución es regular. Entonces voy a tratar de describir un poquitito cómo es, dar una interpretación geométrica de las ideas de De Giorgi para el caso de gráficos mínimos, de superficies mínimas. O sea, voy a dar una idea de lo que es geométrica de lo que De Giorgi demostró y tratar de ver cómo eso se refleja un poco en la filosofía de ecuación de problemas de frontera libre. Entonces, si uno tiene la ecuación de las superficies mínimas, simplemente quiere decir encontrar, dada una curva, la superficie que tiene menor área, ¿no es cierto?, entre todas las que tienen el mismo valor que toma el valor de la curva. Si uno toma si uno resuelve el problema en forma de un gráfico, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene da un dominio regular y una altura regular y el dominio es convexo, en realidad la propiedad clásica es que el dominio en más dimensiones tenga la frontera sea una superficie de curvatura media positiva, eso fue demostrado por Serrin. Pero digamos que si uno tiene un dominio convexo y trata de encontrar la superficie de área menor, la puede encontrar y no solo es continua, sino que puede demostrar usando barreras que la solución es Lipschitz, o sea, tiene el gradiente, la pendiente acotada en todo punto, ¿no? O sea que ese era el punto del comienzo de la teoría o del final de la teoría, cuando Di Giorgi, Nash y Moser, bueno, Moser mucho más tarde, pero Di Giorgi y Nash en ese momento trataron de demostrar que esa superficie que uno solo sabía que era Lipschitz, o sea que tenía el gradiente acotado, era en realidad una superficie regular. O sea, uno tiene la idea de que una superficie mínima tiene que ser analítica, que es lo que al final se demuestra, pero lo único que se podía construir eran superficies Lipschitz, nadie podía pasar de ahí. Entonces, estas ecuaciones en principio son ecuaciones no lineales. La ecuación de la superficie mínima básicamente dice que si uno hace la divergencia esto vendría a ser la matriz identidad
por esta matriz, gradiente de U es 0. Esta matriz, que parece en esta forma un poco rara, en realidad es una matriz muy geométrica, porque si uno, como es una superficie mínima, la puede mirar en el sistema de coordenadas que se le dé la gana, superficie mínima independiente de cómo la mire. Si uno elige la dirección del gradiente, entonces esta ecuación, esta parte se hace el laplaciano, y esto se hace la derivada normal, o sea, si uno elige como primer coordenada la dirección del gradiente, esto U sub I, U sub J son todos ceros, excepto U sub 1, 1, que es el gradiente cuadrado. O sea que la ecuación de superficies mínimas realmente es el laplaciano más este término que tiene que ver con la inclinación de la superficie, que es entonces U sub nu al cuadrado por U sub nu nu, ¿no es cierto? O sea, la derivada segunda por este término de la dirección del gradiente. O sea que es en realidad esta ecuación que parece así rara es muy geométrica. En principio, o sea, si uno pudiese demostrar que este coeficiente tiene cierta regularidad, continuidad incluso sería suficiente, entonces hay toda una teoría de lo que, aunque son teoremas muy difíciles, yo ya me gusta llamar de pequeñas perturbaciones, porque si los coeficientes son continuos, entonces uno congela los coeficientes en un punto y pasa a ser una ecuación lineal de coeficientes constantes. O sea que hay toda una teoría, que es de la teoría de Calderón-Zygmunt o de Schauder o de Cordes-Nirenberg, distintas hipótesis, pero que dicen que si yo sé que estos coeficientes son continuos, entonces ya puedo saltar en regularidad. Y una vez que uno salta en regularidad, avanza y llega a analiticidad. O sea que realmente el problema que estaban confrontando esta gente era cómo demostrar que esta cantidad que uno solo podía demostrar que estaba acotada, en realidad era continua. Ese era el problema de cálculos de variaciones. Entonces De Giorgi encontró la manera de demostrar eso y quiero darles una descripción geométrica de lo que él demostró, ¿no? O sea, si uno sabe que la ecuación es Lipschitz, lo que sabe básicamente saber que una superficie es Lipschitz es básicamente saber que en cada punto, ¿no es cierto? Como las derivadas están acotadas todas por una misma cosa, en cada punto hay un cono que va hacia arriba, que está limpio, que está todo por arriba de la superficie, y hay un cono hacia abajo que también está limpio. Es decir, en cada punto uno puede tener a la superficie, atraparla por un cono por arriba y un cono por abajo. Entonces, bueno, esto es lo que estaba contando. De Giorgi lo que probó no parece estar conectado a la geometría que voy a describir, pero como lo usó es lo siguiente. De Giorgi demostró lo siguiente, volviendo a la cuestión de la continuidad del gradiente, uno puede ver, si uno tiene una ecuación que es invariante por traslaciones y tiene un principio de comparación, esto me lo dijo Serring hace muchos años, y es un consejo de oro, aunque parezca trivial, si uno tiene una ecuación invariante por traslaciones y con un principio de comparación, las derivadas primeras tienen que satisfacer una ecuación. Y en este caso, las derivadas primeras satisfacen una ecuación donde los coeficientes de nuevo son los U sub I sobre los que no solo sabemos que están acotados. O sea que, de alguna manera, si uno toma una derivada de esta ecuación, tiene una ecuación para las primeras derivadas con el mismo problema. Entonces De Giorgi dio un salto intelectual y dijo, no me importa que esta sea una ecuación no lineal, que los coeficientes también envuelvan el laplaciano. Yo dijo, ya voy a pensar en el laplaciano como una matriz acotada, que cambia discontinuamente de punto en punto. No me importa que esté relacionado al laplaciano ni nada. Tomo una ecuación con una matriz que cambia discontinuamente de punto en punto y una función que es solución de esta ecuación, que en realidad tendría que haber llamado, así acá lo llamo W, ¿no? O sea que ese en realidad él lo aplica a las derivadas de la superficie mínima, y voy a demostrar que esta función es Hölder continua. Y la idea es la siguiente, esta es en cada punto una ecuación de difusión, ¿no?
y supongamos que yo sé que está acotado, o sea que oscila entre, digamos, -1 y 1. ¿Okay? Entonces no puede ser que esta ecuación que oculta esa difusión, si yo tomo un dominio más pequeño, siga oscilando entre 1 y -1. O sea, el efecto de la difusión, el hecho de que en esta parte la función está lejos de 1, tiene que influenciar a lo que ocurre en esta parte y hacer que la función baje un poquitito. Si yo puedo demostrar eso, después reescalo la ecuación, hago el mismo argumento y baja 2 poquititos. Y así siguiendo. Entonces, si yo itero eso cada vez más, me concentro cada vez más en un punto, voy a reducir la oscilación en forma geométrica y eso es Helder continuidad. O sea que el lema de Giorgi principal básicamente demuestra esto. Y es un argumento un argumento hermoso, muy delicado, porque él de alguna manera logra expresar la idea de difusión a través de las fórmulas de energía, porque lo único que uno tiene en este caso, lo único que uno puede usar, como no hay ninguna regularidad en los coeficientes, lo único que uno puede hacer es multiplicar por funciones e integrar por partes, es decir, usar la fórmula de energía. Entonces él logra a través de la fórmula de energía realizar este teorema. Entonces ahora quiero darles una idea de cómo se puede interpretar esto geométricamente en el caso de superficies mínimas. Lo que quiero puntualizar es que lo que hace tan valioso el resultado de Giorgi, independientemente de que resuelve el problema de Hilbert, es que es un resultado muy delicado porque está cambiando una clase de invarianza. Es decir, si uno tiene un operador que tiene cierta continuidad y lo rescala, lo dilata, termina con un operador de coeficientes constantes. O sea que si uno tiene cierta continuidad en el operador, en realidad termina trabajando en la clase de operadores de coeficientes constantes, que es una clase invariante por dilataciones. La clase de operadores de coeficientes medibles discontinuos es un salto en la clase de invarianza, porque no importa cuánto uno renormalice esa clase, nunca se va a acercar a operadores constantes, va a seguir en la clase de operadores discontinuos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer teoría de homogenización, teoría de random homogenization, cosas así, no importa cuánto uno rescale, siempre está en la clase de operadores discontinuos y necesita entonces esta teoría. Y hay muchos casos en matemática aplicada donde uno realmente solo tiene información energética, digamos, tiene información de la energía y no puede usar soluciones fundamentales o nada por el estilo. Es lo que pasa en muchos procesos críticos, por ejemplo, cuando uno tiene procesos, casos de procesos de Sobolev inequalities que son críticas, ¿no es cierto? Aunque esté el laplaciano frotando, usar soluciones fundamentales no ayuda para nada, porque es crítico y es crítico. Hay que usar las condiciones de energía, hay que usar este tipo de argumentos. Esto es lo que esto es más o menos lo que estuve diciendo, que para entender las soluciones de un problema geométrico, uno puede siempre reescalar, y cuando uno reescala un problema, supongo que yo les doy una ecuación complicada, divergencia, esto igual a un término de transporte, etcétera, siempre hay un término de reescale natural que hace desaparecer a los términos de orden menor y dejan en claro cuál es la dificultad de la ecuación cuando uno mira al límite. En el límite, digamos, todo lo que es no esencial desaparece porque es de orden menor y nos permite enfocar en el límite. Entonces, una interpretación rápida de cómo uno puede traducir el teorema de Di Giorgi a geometría, ¿no? O sea, uno tiene, básicamente lo que Di Giorgi demuestra geométricamente es lo siguiente. Uno empieza con un gráfico Lipschitz, que es mi superficie mínima, ¿no? Entonces, si este gráfico, por ejemplo, tiene Lipschitz de norma 1, es decir, si el cono tiene pendiente 1, y yo hago cualquier traslación que esté adentro del cono, la función trasladada
va a estar arriba de la función original. Y puedo llegar de esa manera a la dirección crítica. O sea, si hago una traslación en la dirección exactamente crítica, o sea, a lo largo de las generatrices del cono, todavía mi solución va a estar arriba, pero puede coincidir, puede tocarla, ¿no es cierto? O sea, supongamos que yo tengo entonces mi superficie mínima y la traslado en la dirección crítica. Entonces, si la traslado en la dirección crítica, en principio va a estar por arriba, pero la puede tocar. Ahora, hay un principio, el principio máximo estricto, que dice que dos superficies mínimas, una arriba de otra, no se pueden tocar en un punto. Pero eso no es suficiente. Lo que De Giorgi necesitaba era una expresión cuantitativa de ese hecho. Necesitaba un principio de comparación estricto cuantitativo, que después en la literatura pasaron con el nombre de desigualdad de Harnack, etc., ¿no? O sea, uno quiere, o sea, si uno, bueno, este dibujo no está muy bien, pero eso es básicamente lo que dice. Si uno tiene ese dibujo y lo traslada a la izquierda o a la derecha, va a haber siempre puntos de contacto, ¿no es cierto? Eso es lo que De Giorgi quiere evitar. Entonces, lo que De Giorgi logra demostrar es que cuando uno hace esa traslación, ¿no es cierto?, hay una separación estricta en el interior que depende del volumen que hay entre las dos superficies. Es decir, este es, por ejemplo, un dibujo donde yo tengo una superficie mínima, ¿no es cierto?, que oscila de esta manera. Entonces, si la traslado hacia la derecha o hacia la izquierda, pareciera tener puntos críticos donde se va a tocar. Si la traslado hacia la derecha, entonces se separa un montón en medida. Si se la traslado a la izquierda, se separa poquito en medida. Pero si la traslado hacia la derecha, se separa un montón en medida. Y lo que De Giorgi demuestra es que se separan en distancia proporcionalmente a lo que se separan en medida. O sea que si yo miro a mi superficie mínima ahora en esta dirección, ¿no es cierto?, el trasladado está lejos del original, o sea que la superficie tiene una norma de Lipschitz un poquitito mejor, tiene que tener, porque si tiene la misma norma de Lipschitz cuando cambio en forma de mirarla, estaría muy cerca, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que es la desigualdad de Harnack, o sea, de saber que se separan en medida, poder demostrar que se separan uniformemente. Y entonces, si uno puede hacer eso, repite este argumento inductivamente, a medida que uno se va concentrando alrededor de un punto y va cambiando de sistema de coordenadas para mirar siempre a la superficie en la dirección correcta, la superficie geométricamente se va aplastando. Es decir, que al final del día termina siendo una superficie C1 alfa, es decir, una superficie con derivadas Hölder continuas. ¿Okay? O sea que uno a posteriori podría hacer una pseudo definición diciendo que, bueno, si uno tiene unas superficies que satisfacen algunas ecuaciones, entonces esa superficie va a satisfacer una ecuación elíptica si cada vez que yo hago una perturbación, digamos, estricta en una dirección, la superficie se entera de esa perturbación en todas partes, o sea, se propaga la información a todas distancias, ¿no? Mientras que una ecuación de ondas la información se propaga con velocidad finita y cambia de signo, etc. En un problema elíptico tiene la propiedad que está de alguna manera implícita en las desigualdades de Harnack, pero si uno no quiere hablar de gráficos, geométricamente puede decir, para mí un problema elíptico va a ser uno donde si yo hago una perturbación en algún punto de mi problema, ¿no es cierto?, esa perturbación se va a propagar proporcionalmente en todas partes. Por supuesto, el problema es que, bueno, esto está muy bien, pero cómo uno extrae, ¿no es cierto?, de las ecuaciones o de la geometría, cómo uno puede extraer esta propiedad. Sobre todo en casos, por ejemplo, de transición de fase y de fronteras libres, en el cual uno tiene una interacción entre el bulk y la superficie de transición.
Déjenme dos ejemplos clásicos, uno que mencionó Juan Luis, el problema del obstáculo, ¿no? Que uno puede pensarlo como, yo lo pienso como un balón, un globo apretado contra una mesa, ¿no? Si uno toma un globo y lo aprieta con una mesa, en la parte que está libre va a ser una superficie de curvatura media constante, porque tiene una presión constante, y después va a tener una parte plana sobre la mesa. Entonces ese es un problema de frontera libre, es decir, uno se pregunta qué se puede decir, ¿no es cierto?, o sea, de la curva de separación entre la parte chata y la parte que se separa. En realidad este problema, lo interesante no es el balón, porque es un problema que también es básicamente la base matemática de Black-Scholes y de semi-permeable membranes y de muchas otras cosas, optimización de insulation, etc. Pero la parte del balón es nice, es lindo para visualizar, ¿no es cierto? Porque en principio uno puede imaginarse, no importa las ecuaciones, que si uno empuja, tiene el balón, tiene el globo así apretado y lo empuja por acá arriba, le hace una perturbación, el área de contacto se va a desplazar en la dirección perpendicular, ¿no es cierto?, proporcionalmente a la deformación que uno le da al globo. O sea que, de alguna manera, filosóficamente, esta superficie, que es la superficie de separación, aunque no tenemos una ecuación para ella, cumple junto con el bulk, o sea, la combinación de la ecuación en el interior y de curvatura media constante y la condición de contacto, cumplen juntas con esa condición de que una pequeña perturbación en una dirección se va a ver reflejada no solo en todo el globo, sino también en la forma en que la superficie de contacto se deforma. ¿Okay? Entonces uno puede tener acá la esperanza de demostrar que la superficie de contacto es regular, y eso básicamente es lo que se demuestra. Básicamente lo que uno demuestra es que si uno puede hacer una sucesión de dilataciones, porque el balón empieza supuestamente se separa en forma cuadrática, o sea que si uno hace una sucesión de dilataciones cuadráticas termina con una ecuación global linealizada, y puede demostrar que cuando hace ese blow up, es decir, cuando toma el límite de dilataciones, le quedan solo dos configuraciones, que no sé si todavía las tengo, no las tengo más. Dos configuraciones, una que es medio espacio, ¿no es cierto?, que es lo que uno espera en un punto regular, donde el globo se separa de la parte plana a lo largo de una curva regular. Si uno hace una dilatación, lo que espera es encontrar una solución que es 0 a la derecha y una función cuadrática a la izquierda. Entonces, uno demuestra que solo puede encontrar eso o puede encontrar una línea, o sea, que el globo en un punto de alguna manera degenerado crece el límite cuadrático, como si solo tocase en un punto, es un polinomio cuadrático, que puede ser, en el caso del globo, puede ser simplemente x al cuadrado, si solo toca en un punto. O sea que solo hay puntos degenerados o puntos perfectos, digamos, no hay conos, o sea, no puede, en el límite nunca puede haber un conjunto de contacto que es un cono. Entonces eso separa claramente los puntos regulares de los puntos singulares. Los puntos singulares pueden existir, porque uno puede tener un globo que esté tocando solo en un punto, pero lo está separado por la distancia que hay en los límites, que no pueden, puntos cercanos no pueden converger a dos configuraciones distintas. O sea, o convergen a puntos aislados que viven en submanifolds de dimensión menor, o convergen a puntos regulares que entonces dan una superficie regular. Entonces el teorema final que dice que en estos problemas de frontera libre la superficie de separación es una superficie regular, C1 alfa, después Nirenberg y Kinderlehrer demostraron que en realidad es C infinito, o sea, en las partes no degeneradas es localmente una superficie C infinito, y después tiene trozos de puntos singulares que que están como foliados en manifolds de distintas dimensiones. O sea, un punto singular puede ser porque hay una línea de contacto, o un punto de contacto, o un plano de contacto, dependiendo de la dimensión.
Otro problema interesante de evolución es el problema de Stefan. El problema de Stefan es otro problema clásico, donde uno tiene una interfase líquido-sólida, ¿no es cierto? Y le dan el dato inicial, ¿no es cierto? Inicialmente uno tiene el líquido con cierta temperatura, el sólido con cierta temperatura negativa, y digamos a lo largo de la frontera le dicen lo que pasa, por ejemplo, que está aislado, y quiere ver entonces cómo evoluciona todo el conjunto, o sea, la parte líquida con su temperatura, la parte sólida con su temperatura y la superficie intermedia. Y a este problema, o sea, uno lo puede describir de dos maneras distintas, lo puede describir de la manera ideal, o sea, la manera que aparece en los libros de ingeniería, que dice, bueno, lo que uno tiene es la parte sólida, la parte líquida, la interfase, entonces la interfase se mueve, se mueve hacia la parte sólida o hacia la parte líquida, depende de cómo se compensan los flujos de calor, porque para transformar la parte sólida en la parte líquida hay que proveer la energía del calor latente, ¿no es cierto? O sea, si el líquido quiere derretir al sólido, tiene que proveerle el calor latente. ¿Cómo se lo provee? Se lo provee porque hay una diferencia de flujo de calor y de frío, digamos, es decir, porque la derivada normal del líquido y la derivada normal del sólido son distintos. De hecho, en este dibujo parece como que la parte sólida va a avanzar sobre la líquida, porque la parte líquida está proveyendo menos energía calórica que la que se está tomando la parte sólida. Para que la superficie se derrita, la pendiente de la parte líquida tendría que ser mayor que la parte sólida, y la condición de frontera libre dice que la velocidad de la superficie es proporcional a la diferencia de los flujos de calor y de frío, digamos. Entonces acá pero en realidad cuando uno construye una solución, la construye en forma muy débil, resuelve Laplaciano de U igual a una función discontinua de U, la derivada de una función discontinua de U. O sea que hay que pasar de la parte, hay que pasar, digamos, de la definición débil, que solo da una solución acotada, a lo que nos gustaría ver, que es que está la parte líquida, la parte sólida y una superficie regular que evoluciona en forma regular, excepto en puntos inevitables, por ejemplo, cuando se termina de derretir un pedazo de hielo. Entonces para lograr eso hay que realmente entender la interacción entre el bulk y la superficie. Por ejemplo, de nuevo, ¿no?, en esta idea de qué ocurre con una perturbación, qué ocurre cuando uno perturba el dominio. Si uno, por ejemplo, en esta parte, o sea, lo que antes era empujar la membrana, ¿no es cierto?, ahora es inyectar calor en esta región. Si uno inyecta calor en esta región, entonces la solución con el calor inyectado, si uno congela en el tiempo lo que pasa, la solución con el calor inyectado va a ser más grande que la solución original, que por el principio de Hopf, de alguna manera, va a decir que cuando yo inyecto calor, acá la derivada normal, o sea, el flujo de calor en la frontera, va a crecer. O sea que de nuevo está oculta esa idea de que si uno hace una perturbación en una dirección, va en la dirección, digamos, de crecimiento, entonces esta superficie va a evolucionar estrictamente, se va a sentir el efecto del bulk sobre toda la superficie, ¿no es cierto?, en proporción a lo que uno aumenta. Entonces, la teoría es bastante más compleja, pero la idea, digamos, guía de alguna manera es esa, es comprender la interacción entre que la temperatura suba en esta parte con lo que vendría a ser la medida calórica a lo largo de la superficie de separación. Bueno, los próximos serían unos 15 minutos más o menos, querría discutir un poquito problemas no locales, donde la difusión, no lineales, no locales, donde la idea de difusión se hace, digamos, tiene otro tipo de complejidad.
Y bueno, pero entonces ya dije unas pocas palabras antes lo que era un proceso no local. Procesos no locales pueden aparecer en el espacio, en el tiempo, cuando hay ecuaciones con memoria o en ambos. Entonces voy a dar una idea así muy general. Acá elegí como problema para discutir una serie un modelo que estudiamos con Fernando Soria y Juan Luis Vázquez, que tiene que ver con la ecuación de poros medios con potential pressure. Es una ecuación que aparece en varios lados, en particular, por ejemplo, hay unos papers de Giacomin and Lebowitz, donde encuentran este tipo de ecuación para límites continuos de partículas. Entonces la ecuación de porous medium, básicamente la clásica, dice esto es para un gas, o sea, un fluido compresible que se propaga en un medio poroso. Entonces la ecuación dice que la densidad, la variación de la densidad U sub t es igual a la divergencia de la densidad, o sea, empieza con una ley de conservación y aplica la ley de Darcy y dice que la densidad varía proporcionalmente a, en vez del laplaciano, es la divergencia de la densidad por el gradiente, o sea que si olvidémonos un segundito de esta P, divergencia de U gradiente, quiere decir que esta U está reemplazando al coeficiente A sub ij de las ecuaciones de segundo orden. Pero el problema es que esta U puede ser cero, o sea que la ecuación, cuando está lejos de cero, es por lo menos tan buena como sería una ecuación de coeficientes medibles. Pero acá la problemática cambia porque la ecuación degenera a medida que va yendo a cero. Y acá tendría que ser gradiente de algo de U, y en general lo que en la ecuación clásica lo que se usa, o sea, en realidad se usa es que es el gradiente de la presión, o sea, la velocidad es la ley de conservación, ¿no? U sub t divergencia de U por la velocidad, que es la ley de conservación. Pero la velocidad se asume que es proporcional a menos un potencial de presión, o sea que es menos gradiente de la presión, y después el otro ansatz que se hace es que la presión es una potencia misma de la densidad. O sea que esta es la ecuación de los medios porosos donde para P se pone una potencia de densidad. La ecuación no local que deducen Giacomin y Lebowitz, que aparece en trabajos de Ambrosio, en varias fuentes, lo que hacen, lo que proponen para sus problemas es que la presión no es simplemente la densidad, sino que la presión está determinada por la distribución de la densidad, en todas partes, o sea que la presión está influenciada por la presión que las partículas ejercen en todo el dominio, o sea que en realidad la presión es la integral de la densidad por un potencial. Por un potencial quiero decir una función que es I a la menos n más una potencia positiva, o sea que es una fracción negativa del laplaciano, o sea que mejora, ¿no es cierto? Mejora la ecuación. Entonces, uno quiere estudiar, entonces, quiere ver por qué, cómo es todavía un proceso de difusión. Si uno tiene una ecuación parabólica, entonces lo que quiero discutir un poquitito es cómo son las fórmulas de energía que uno obtiene cuando estudia esta ecuación. Si uno toma la ecuación clásica del calor, supongo que muchos de nosotros lo conocemos, pero lo que se hace usualmente es se puede multiplicar por la función U, integrar por partes, y queda una fórmula de energía que dice que, uno integra en todo el espacio en X y entre el tiempo 0 y el tiempo t, entonces acá está integrando U cuadrado sub t, o sea que le queda U cuadrado al final, menos U cuadrado al principio, y esto lo integra por partes y le queda la energía, o sea, le queda la energía de Dirichlet entre 0 y t,
más la energía final igual a la energía cinética. Por ejemplo, en Navier-Stokes, la velocidad tiene una fórmula similar, donde esta es la energía cinética al final, y entonces es igual a la energía cinética inicial, más, o sea, la energía cinética final más la energía que se perdió por fricción es igual a la energía inicial. O sea que esto es parabólico en ese sentido de que la energía decae a medida que el tiempo pasa, y entonces la teoría de regularidad, etcétera, se hace. Si uno no quiere usar la solución fundamental, es decir, si uno, por ejemplo, tiene aquí en vez de gradiente u cuadrado, tiene una forma bilineal con una matriz A sub ij que es medible, entonces, o sea, si uno quiere hacer todo usando la técnica de Di Giorgi, tiene que de alguna manera rehacer lo que Di Giorgi hizo para el caso parabólico, que eso es clásico, lo hicieron Nash y Moser. Entonces, quería más o menos darle un poquito una idea de, en el caso en que U está degenerando, o sea, este es otro caso donde hay una difusión y la difusión está degenerando a medida que U va a cero, y queremos ver que así todo, si la degeneración no es terrible, uno puede usar esa idea de difusión cuando U, o sea, acá hay implícito un teorema de frontera libre también, porque si uno empieza con una función U de soporte compacto, la velocidad de propagación es finita, o sea que es un problema de difusión, pero no es, la difusión está cerca de cero, no es lo suficiente como para que la solución se haga positiva instantáneamente, ¿no es cierto? Y entonces, uno quiere estudiar el comportamiento cerca de cero, etcétera, y acá un poco lo que logramos demostrar con Fernando y Juan Luis es que las soluciones son regulares, ¿no es cierto? Que a pesar de que están yendo a cero, cerca de cero, son todavía Hölder continuas. Entonces, si actuamos como con la ecuación del calor, ¿no es cierto? Queremos multiplicar a la ecuación, antes la multiplicábamos con la función U, ¿no es cierto? Y entonces nos quedaba la integral de U cuadrado y gradiente de U cuadrado. En general uno la puede multiplicar con la derivada de cualquier función convexa, que en el caso de la ecuación del calor es U cuadrado, y entonces le queda una fórmula de energía, que dice que la energía al final más la energía intermedia es igual a la energía inicial. En el caso de la ecuación de medios porosos, la energía que más conviene es la función, para elegir la función h es un logaritmo. Si uno elige al logaritmo, como el logaritmo es una función monótona, o sea que es la derivada de una función convexa, y por lo tanto nos da una energía que es, nos da la energía final más una energía intermedia del gradiente igual a la energía inicial. Si uno usa el logaritmo, entonces lo que logra es linearizar la parte cuadrática, pero al costo de cargar toda la parte no lineal en la energía temporal. Y es una parte no lineal que se deteriora de alguna manera cuando U va a cero. Y el problema es balancear estas dos cantidades. Lo que tiene de bueno esta fórmula de energía, que acá parece un poco rara, es que si uno carga los dos gradientes sobre la B, le queda la norma H1 menos S, una norma fraccionaria de la función U. O sea que en la parte elíptica uno está en condiciones excelentes, le queda, ¿no es cierto?, una norma de Hilbert de orden estrictamente positivo, o sea que U tiene que mejorar. Pero el problema es controlar la parte temporal. Y entonces acá hay que usar una estrategia que un poco yo la desarrollé con Craig Evans para los casos infinitesimales hace muchos años, ¿no es cierto? Y la parte, o sea, uno dice, bueno, vamos a tratar de reproducir la idea de Di Giorgi, ¿no? Que en el caso parabólico, o sea, en el caso parabólico,
lo que antes eran los dominios que se acortaban, ahora tienen que ser dominios que convergen. Este es un dibujo un poco no muy artístico, pero que espero les dé la idea, ¿cierto? Uno entonces tiene que, yo quiero demostrar que a medida que converjo a este punto, la función decrece geométricamente un valor. O sea que eso demostraría continuidad de Hölder viniendo desde el pasado. Después el futuro es una conclusión de eso. Y entonces tenemos que reproducir la idea de De Giorgi. O sea, uno mira a uno tomamos, digamos, estos son dominios consecutivos que se van concentrando. Este es el tiempo, este es el espacio. O sea que los dominios se van concentrando sobre ese punto. Uno puede reescalar, y entonces si la ecuación fuese no degenerada, lo normal para hacer es lo siguiente, lo que logramos hacer es lo siguiente. Uno dice, bueno, para el caso no local, uno puede decir, bueno, yo tengo acá que mi solución está oscilando, digamos, entre 0 y 2. Entonces miro a la sección de altura 1 y me fijo cuándo mi función está por debajo de 1 o por arriba de 1. Supongamos que está por debajo de 1 en una parte no trivial. Entonces digo, tengo que rehacer las ideas de Di Giorgi para demostrar que si este es realmente un proceso de difusión, estoy siempre debajo de 2 y hay una parte no trivial donde está debajo de 1, en el próximo rectángulo la función tiene que haber bajado un poquitito, no puede seguir pegada a 1. Porque de alguna manera la función 1 es una solución y esta está separada, entonces tiene que separarse efectivamente, que es lo que de alguna manera las ideas de Giorgi hacen. Y eso se puede demostrar cuando la ecuación es uniformemente elíptica. Es decir, que con el caso de medios porosos, mientras si estamos decreciendo la parte superior, estamos siempre lejos de cero, porque yo estoy cortando a mitad de camino. O sea que puedo aplicar las ideas de Di Giorgi mientras tenga lugar, es decir, mientras a medida que yo voy rescalando y rescalando, siempre hay una parte no trivial por debajo de 1. Pero puede ser que esa parte se va haciendo cada vez más chiquitita. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que si esta parte en algún momento se hace muy pequeñita, tiene que pasar que el gas invada todo lo que queda. O sea, si las partes donde la densidad de gas son porciones muy pequeñitas en medidas, uno tiene que poder demostrar que un poco más tarde el gas ha invadido toda esa parte, pasamos a ser una región donde la densidad es estrictamente positiva y podemos usar la técnica usual. Y eso es lo que demostramos y toma su trabajo. 5 minutos para decir unas palabras acerca de no localidad en el tiempo. Hay dos maneras hay varias maneras de hablar de ecuaciones con memoria. Uno es lo que se llama la master equation. La master equation aparece en química, en varias, si uno lo busca en la literatura, en varias áreas. Entonces, acá la idea es que yo me comparo no solo con lo que está pasando en el presente, sino también en el pasado. También ocurre esto cuando uno tiene el Levy walks, donde las partículas saltan de un punto a otro, pero se toman un tiempo en llegar. O sea que yo estoy en el punto xt y entonces quiero hacer el balance de qué está pasando con la densidad U en el punto xt. Y entonces tengo, esta parte son las partículas que están llegando desde el pasado, o sea, este kernel de alguna manera contabiliza las partículas que están llegando desde el pasado, ¿no es cierto?, al punto xt, y las partículas que en este instante se van a ir hacia otras direcciones. Entonces, la densidad en el punto xt, o sea, la variación de densidad en el punto xt va a ser igual a las partículas que van llegando menos las partículas que se van a ir en ese instante a otra posición. Entonces, esta es la master equation, que es una integral global en el espacio-tiempo. Déjenme puntualizar, que es de alguna manera interesante. Uno habla siempre en el caso de segundo orden de ecuaciones de divergencia y de no divergencia. Y no se sabe, bueno, son distintas porque una tiene la derivada antes y la otra después. Pero si uno se fija en las ecuaciones integrales, ¿no es cierto?, queda claro, una ecuación es una ecuación de divergencia cuando la forma en que yo evalúo
lo que pasa en X de lo que pasa en Y es lo mismo que la evaluación de lo que pasa en Y en X. Es decir, el peso que yo pongo en lo que la otra persona hace es el mismo peso que la otra persona pone en lo que yo hago. Eso es lo que tiene estructura de energía y que hay que tratar con métodos de energía. Mientras que la ecuación es de no divergencia, que es lo que aparece en Levi Process, es cuando el peso que yo pongo en lo que pasa a mi derecha es igual al peso de lo que yo pongo en lo que pasa a mi izquierda. Es decir, cuando la ecuación es simétrica, por eso el A sub IJ está antes de las derivadas segundas, porque en cada dirección lo que pasa a la derecha y a la izquierda es lo mismo para mí. Bueno, de todas maneras, realmente lo que quiero, miramos esta ecuación con Luis Silvestre, en el caso de no divergencia, y con Allen Ambasser en el caso de divergencia, y demostramos regularidad, etcétera, pero que quería hablar un poquitito, es decir simplemente qué pasa. Hay otra manera muy clásica de hablar de memoria, que en vez de involucrar a todo el espacio-tiempo, uno tiene en el espacio una ecuación que puede ser infinitesimal o no local, y en el tiempo uno tiene memoria solo de lo que pasó en este punto. Entonces, lo típico que se usa son las derivadas fraccionarias temporales, y en la literatura, la que de alguna manera es más interesante para lo que estamos haciendo, es la derivada de Caputo. La derivada de Caputo simplemente es la más interesante para nosotros porque sí mantiene esa idea de comparación, ¿no es cierto? La derivada fraccional de Caputo de orden alfa, en la dirección t, es yo estoy en el punto xt y me voy comparando con el pasado y le pongo este peso, ¿no? Si le pusiese solo -1, es una integral, como decía antes, que no cambia ni mejora ni empeora. Cuando le pongo el alfa, es como que estoy tomando una derivada fraccional de orden alfa. Entonces, de hecho, cuando empecé a mirar quién era Caputo precisamente es una persona que se dedicó a estudiar intensamente reservoirs y estaba interesado en, por ejemplo, si uno tiene un flujo en un reservoir y hay deposición, entonces se modifica la estructura de los poros. Entonces él proponía modificar las ecuaciones porosos de distintas maneras. Una de ellas es simplemente poniendo memoria así en el pasado, y otra era poniendo memoria en la presión. Es decir, la presión es una función de U, pero no una función de U en el presente, sino una función de las densidades en el pasado, porque eso fue lo que fue modificando la estructura de los poros. Entonces, bueno, esto vamos a saltarlo porque ya es tarde. Pero con Allen y Basser demostramos regularidad de las soluciones de poros medium con memoria, con términos locales o no locales en potenciales en el espacio, cuando la memoria es en el punto t que estamos mirando, ¿no? O sea que es la ecuación. Y con Donatella Danieli, estamos mirando, es todavía un poquito preliminar, pero está bastante avanzado, es cuando la memoria, como otra de las sugerencias de Caputo, se pone en el término de presión. Es decir, uno tiene U sub t, divergencia de U, gradiente de la presión, pero ahora la presión es una integral en el pasado de la densidad, o sea, una derivada fraccionaria en el pasado de la densidad. Y eso estamos, de alguna manera es casi un poco mejor que la usual, ¿no? Porque, digamos, fortalece el término U sub t, o sea, le agrega un término positivo de energía que va todo hacia el pasado. Y bueno, entonces, muchas gracias por